a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Le invitamos a que comencemos entonando un bello himno, el himno 340, Salvador, a ti me entrego. Adelante. Tendremos otra alabanza. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 23, y en base a esto tendremos la palabra de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Esperemos que esta reflexión sea de gran bendición para sus vidas. Adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y de prisión de maldad veo que estás». Dios les bendiga y bienvenidos. Gracias a Dios que están aquí con nosotros, acompañándonos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Vamos a continuar con Hechos capítulo 8. En esta ocasión toca la segunda parte
La primera parte ya la vimos la semana pasada y todavía faltaría la tercera parte. En este pasaje aprenderemos cómo siempre hay un pero. Y aunque Dios es perfecto y el Evangelio de Cristo es perfecto y la ley de Dios es perfecta, los hombres pues somos imperfectos. Siempre va a haber alguien que quiera aprovecharse de la fe verdadera, de la iglesia de Cristo, o que se acerque a Dios no con sinceridad, sino para tratar de sacar algún provecho personal. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que tú nos des tu luz y tu verdad en esta hora. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar delante de ti sin mancha ni arruga. Que tú, Señor, limpies nuestro corazón y nos ayudes a estar concentrados en este mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. El domingo pasado veíamos que al haber persecución de la iglesia, también hubo dispersión, y esta dispersión, combinada con el vivo deseo de nuestros hermanos de aquel tiempo de predicar la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, dio como resultado que se predicara la palabra en Samaria y en otros lugares, y que muchas personas de estas ciudades creyeran en Jesucristo como su Señor y Salvador. Como vimos, el Señor convierte algo malo en algo bueno y convierte algo que era triste en algo de bendición. Bueno, Juan y Pedro van de Jerusalén, porque ellos todavía sí se quedaron en Jerusalén, hasta Samaria, a visitar Samaria, al oír que había nuevos hermanos allí, que se estaba predicando el Evangelio y que se estaba aceptando la palabra. Ellos oraron para que las personas de este lugar de Samaria recibieran el Espíritu Santo. Habían ya recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en agua. ¿Por qué se habla de en el nombre de Jesucristo ahí en Hechos 8? Bueno, porque había también el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Fue antes de Jesús, después viene Jesús, es otro bautismo que ya es en nombre de Jesús, y dice que el Espíritu Santo no había aún descendido como lo hizo en el día de Pentecostés. Si nosotros recordamos, en el capítulo 2, versículo 4, vemos que el Espíritu Santo no había llegado a los creyentes, y por la promesa que Jesús les dio, fue cumplido ahí en el día de Pentecostés el que llegara el Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a los hermanos de Samaria ellos no habían recibido aún el Espíritu Santo? Bueno, pues hay varios comentaristas que nos explican por qué. Por ejemplo, en la Biblia de Estudio Vida Plena, dice que se trataba de un periodo de transición en el cual era necesaria la confirmación de los apóstoles, es decir, en este caso fueron Juan y Pedro, a fin de integrar un nuevo grupo de hermanos a la iglesia. Debido a la enemistad que existía entre los judíos y los samaritanos, era indispensable que estos últimos recibieran el Espíritu en presencia de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y de esta forma se aseguraba la unidad de la iglesia. Es decir, no podían haber por ahí personas que dijeran, yo soy cristiano, etcétera, sin que en este momento específico de la historia, sin que los apóstoles de Jesús, que todavía vivían, fueran a constatarlo, ¿verdad? Y fueran a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Lo mismo pasó después, si usted recuerda, cuando Pedro también precisamente fue a predicarle a Cornelio y a su familia que no eran judíos. Entonces fue el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles, y a partir de ahí
pues ya no es necesario que venga Juan, que venga Pedro, para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Ni siquiera Felipe, si nos damos cuenta del contexto, porque Felipe era un gran predicador, era un diácono de la iglesia, y aún él no fue el que oró para que recibieran el Espíritu Santo, sino que lo hicieron los apóstoles. Esto ya no sucede hoy en día. Fue algo especial que se tuvo que hacer en ese momento histórico de la iglesia cristiana. Bueno, hasta aquí todo va bien. Hay conversiones, hay la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, ya se bautizaron también en el nombre de Jesucristo. Todo va bien, ¿verdad? No pasa nada, pero siempre hay un pero. Y sí, como decimos aquí en México, hay una piedra en los frijoles. Alguien sale con sus cosas para quitar esa armonía que existía. Y en esta ocasión, este granito, ¿verdad? Esta piedra de los frijoles fue un hombre llamado Simón. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria. Y había engañado a la gente, haciéndose pasar por alguien grande. El problema no era tanto que engañara, sino que la gente se dejaba engañar. Y estaban atentos, dice ahí la palabra, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, ya no era de que un mes o una semana, ya tenía tiempo este hombre haciendo sus fechorías. Pero ¿qué pasa? Llegan los verdaderos cristianos, llega Felipe, les comparten el evangelio verdadero con el gran poder de Dios que se manifestaba en aquel tiempo, que era necesario que hubieran esas manifestaciones, y los samaritanos creen en el Señor Jesús y se comienzan a bautizar. Lo curioso es que nos dice la palabra ahí en el verso 13, es que también Simón creyó y habiéndose bautizado estaba él siempre con Felipe viendo las enseñanzas y los grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, dice aquí Hechos 8. Este Simón, cuando vio que los apóstoles oraban, que imponían las manos y que los creyentes recibían el Espíritu Santo, y pues daban también manifestaciones del Espíritu Santo seguramente, pensó, yo necesito tener ese poder. Así como hago artes mágicas, así como hacía, no sabemos exactamente qué hechizos hacía, pero pues sabemos los cristianos que todo esto de la hechicería, la brujería, pues son cosas del diablo, ¿verdad? Son cosas de Satanás, no son cosas de Dios. Entonces, así como él, quizá con dinero, le compraba la fórmula o la pócima o el libro de magia a otros hechiceros, él pensó que también con dinero podía comprar ese nuevo poder que para él pues era fascinante, ¿verdad? Dice que estaba atónito de lo que hacían porque era el poder de Dios manifestándose con los verdaderos cristianos que estaban ahí predicando. Entonces, fíjense qué idea, qué ocurrencia tuvo este hombre Simón. Dijo, voy a sobornar a Juan y a Pedro, les voy a dar dinero, les voy a ofrecer dinero para que me vendan el poder del Espíritu Santo, el poder de yo poner las manos sobre las personas y que ellos reciban el Espíritu Santo. Mis hermanos, pues yo no sé de dónde salió esa idea, pero hoy se nos hace absurda, pero a él se le hizo algo normal, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día también hay mucha gente que quiere sobornar a Dios. Si usted lo piensa bien, hay personas que quieren engañarlo para obtener beneficios propios, espirituales, materiales, de familia. Creen que es como cuando van con un brujo y le dicen, quiero que me hagas un trabajo así y así para yo tener estas situaciones, estos beneficios propios. Y hay personas que dicen, voy a congregarme
pero como yo me estoy congregando y estoy perdiendo aquí mi tiempo, pues tú ahora concédeme estas peticiones que tengo, ¿verdad? Hazme estos milagros, hazme estas cosas, le dicen a Dios. Y hay incluso creyentes que, pues con buenos recursos económicos, que dan ofrendas especiales o regalan cosas muy valiosas o dan un sobrecito con dinero, etcétera, a las iglesias, pero resulta que ellos no van a la iglesia, no asisten o asisten muy poco. Resulta que no leen la Biblia, que no oran o que no están teniendo comunión con sus hermanos. Entonces, pues Dios no necesita su dinero. Dios necesita que ellos mismos se entreguen a Cristo Jesús. Otros más piensan que pueden comprar al Señor cumpliendo superficialmente con rituales, ¿verdad? Por ejemplo, asistiendo, cantando, haciendo cosas superficiales, pero que en realidad no lo están haciendo de corazón. No van con sinceridad, con entrega a la iglesia, no están leyendo su Biblia con un corazón dispuesto y humilde a que Dios les hable. Hay también creyentes que piensan que pueden comprar al Señor si hacen ciertas cosas. Por ejemplo, es muy fácil, hasta cierto punto, ¿verdad? Entre comillas, vamos a decirlo, es muy fácil servir a Dios, pero es más difícil ser cristiano verdadero, mantenerte en santidad, hablar de la palabra del Señor. Yo no digo que usted no haga trabajo en su iglesia, por supuesto que lo debe hacer, es responsabilidad de cada creyente y es algo que debemos hacer para Él. Es muy bueno servir, ayudar en lo que necesite la iglesia, pero es más importante aún vivir bajo la voluntad de Dios. Porque muchas veces dicen, es que yo tengo tal cargo y hago esto y hago cosas para Dios, pero es que no es tanto que hagas, sino que seas. De otra manera, pues vamos a ser como aquellos a quienes Jesús llamaba hipócritas. ¿Usted recuerda? Bueno, Jesús hablaba con un lenguaje muy directo, ¿verdad? Y les decía hipócritas a muchos de los judíos de aquel tiempo, porque ellos cumplían superficialmente muchas de las ordenanzas o incluso todas las ordenanzas, todos los rituales, pero su corazón estaba lleno de engaño y de maldad. Simón el mago, en este caso, practicaba las artes mágicas. Era algo así como un brujo, un adivino o un hechicero del día de hoy. Pero él se convirtió al Evangelio de Cristo, incluso se bautizó. No sabemos exactamente qué tan sincera fue esa conversión. Quizás sí se convirtió, quizás sí se arrepintió de sus pecados, pero resulta que él estaba tan acostumbrado a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios que terminó tratando de comprar el don del Espíritu Santo. Estaba tan acostumbrado a que todas las cosas que él necesitaba se podían comprar o vender con dinero, que intentó comprar algo que no se puede vender y tampoco se puede comprar. No es posible comprar el poder de Dios. Es algo espiritual, es algo que, ¿cómo vamos a poder comprarlo, verdad? Y aun si Pedro o Juan hubieran caído en la tentación, ¿verdad? Y hubieran dicho, sí, te lo vendo, no lo hubieran podido vender. Es imposible. Pero, mis hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer algo incorrecto, aunque aceptemos a Cristo, aunque ya vayamos a la iglesia, cantemos, leamos nuestra Biblia, muchas veces traemos ya esa costumbre, traemos cosas del pasado que nos pueden traer consecuencias en el presente. Los israelitas, por ejemplo, ya tenían mucho tiempo viviendo en Egipto cuando el Señor los libertó por medio del liderazgo de Moisés y de Aarón,
Y durante todo el camino, ¿qué hicieron? Se fueron quejando y estuvieron haciéndole bullying, digamos, a Moisés y hablando a sus espaldas y echando la grilla, como decimos, y estaban añorando las cosas de Egipto. Aunque eran esclavos ahí, ellos estaban añorando que si comían con cebollita, que si le ponían un saborcito de esto, del otro, que comían carne. Entonces extrañaban más la comida, que valoraban más eso que su libertad. Y así sucede también con los creyentes en muchas ocasiones, tristemente, hermanos. Cristo nos libera, Cristo nos santifica, Cristo nos limpia y Cristo nos da, nos sienta con Él en lugares celestiales, y sin embargo, algunos quieren volver atrás y extrañan sus vidas pasadas y dicen: oye, es que yo iba, yo hacía, yo tomaba, yo me divertía de tal forma. Y entonces están todavía atados a sus adicciones, a sus pecados, a sus costumbres de antes. Y esto les impide avanzar y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo Jesús. Simón el mago pensó que podía comprar el poder de Dios, pero la respuesta de Pedro fue contundente, mis hermanos. En el verso 20 dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fue una total negativa, y pues Pedro no aceptaría ningún dinero, pero también explica que el don de Dios no puede comprarse, hermanos, lo que decíamos. Y le explica que también él está mal, aunque ya aceptó a Cristo, tiene cosas malas. Dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, hermanos, debemos de pensar y reflexionar, porque tal vez nosotros seamos creyentes, o tal vez nosotros somos personas buenas. Usted dirá: yo no soy cristiano, pero soy bueno. Pero ¿tu corazón es recto delante de Dios? Ahora también otra cosa le dijo Pedro: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este mago todavía era preso, todavía estaba cautivo de las cosas de Satanás que él practicaba. Por eso la sugerencia de Pedro fue: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sean perdonado el pensamiento de tu corazón. Y esta misma sugerencia o mandato de Pedro es lo mismo que el Señor nos dice hoy para cualquiera que haya pensado que puede engañar a Dios, que puede comprar el favor de Dios o un don de Dios, o que puede sacar provecho del Señor o de su iglesia o de sus hijos. Hermanos, nunca hagamos tal cosa como querer engañar a Dios. Acuérdense que dice la Biblia que a Él nadie lo engaña. Tampoco podemos forzar o querer forzar los dones espirituales. Acuérdense que Dios los reparte como Él quiere. Tampoco vengamos a la iglesia nada más cuando necesitamos algún favor, cuando se nos atoró algo y necesitamos oración, necesitamos ayuda de los hermanos, o necesitamos que Dios nos conteste algo, o porque vemos que vamos a adquirir o a obtener algún provecho del Señor. Arrepintámonos si hemos hecho algo así. Así como Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Porque el Señor está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Esa es la ventaja que tenemos sus hijos, que el Señor es misericordioso, es grande en misericordia y lento para la ira. Entonces Él nos puede perdonar. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Gloria a Jesucristo, porque Él en la cruz compró esa limpieza para nuestros pecados y compró un lugar para nosotros en el cielo, hermanos. Así que no caigamos en el error que cayó Simón, el mago, sino más bien al contrario, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor
y hagamos lo correcto delante de Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te rogamos que si nosotros hemos querido de alguna forma engañarte o tomar ventaja de ti, Señor, o de tu iglesia, o de alguna de tus cosas, que tú nos perdones, Padre. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a ser mejores para ti y a estar siempre alerta para no pecar en contra tuya. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que tengan algún problema, alguna tristeza, alguna enfermedad o alguna situación que no les permita estar delante de ti en paz. Tú devuélveles, Señor, esa paz y muéstrales que estás con ellos y que tu mano poderosa nunca les deja. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues si quieren ustedes platicar sobre este tema o a otro tema de la Biblia, tienen alguna consulta, alguna petición de oración, por favor comuníquense con nosotros ahí a nuestro sitio web, que es jesusesperanzayvida.org. Abajo también les dejo el link correcto, así que nos dará mucho gusto que nos contacte o que nos visite si vive aquí en Aguascalientes. Que el Señor les bendiga y espero verlos muy pronto.